todos y todas a su programa Agenda Comunitaria, una plataforma de comunicación social al servicio de los trabajadores y de las comunidades de Puerto Rico. Este nuevo proyecto está encaminado a servir de eco, a servir de voz a aquellas comunidades que no tienen acceso a los medios de comunicación. Por eso Agenda Comunitaria estará al servicio de esas comunidades. El proyecto está bajo la dirección del compañero José Green, la producción y coordinación de la compañera Lourdes Rivera y como moderador este es su servidor Eduardo Cruz Vélez. Nuestro primer programa de hoy está dirigido a conocer qué sucede con el Puerto de las Américas, de tanto que se habla, de tanta expectativa, inclusive de tantas dudas, tanta participación de las agencias gubernamentales, inclusive, ¿por qué no decirlo?, de los políticos, pero y los más afectados, los trabajadores del muelle, y los más afectados, la comunidad de la playa de Ponce. El futuro de Ponce y de Puerto Rico está sobre los hombros de estas personas. Y hoy vamos a conocer, precisamente de la voz del liderato de la Unión de Trabajadores de Muelles, cuál es su opinión sobre este gran proyecto del Puerto de las Américas. ¿Los están tomando en consideración? ¿Están escuchando y poniendo en práctica las propuestas que hacen los trabajadores del muelle? Eso lo vamos a ver en pronto. Veamos. Amigos y amigas de Agenda Comunitaria, le damos la bienvenida al parte del liderato de la Unión de Trabajadores de Muelles, radicado en Ponce. En primera instancia, su señor presidente, don Pedro Rodríguez. Bienvenido, Pedro. Bienvenido. Y está el secretario financiero, el señor Carlos Soto. Bienvenido, Carlos. Bienvenido, buenos días. Bueno, compañeros, hay una gran preocupación porque se habla mucho del Puerto de las Américas, se habla mucho de la situación que están sufriendo los trabajadores de muelle, inclusive la situación en que se encuentra una de las comunidades que en un momento dado fue muy próspera, la playa de Ponce, y nos gustaría hablar con ustedes sobre esto. En primera instancia, don Pedro, ¿cuál es la situación actual en el muelle de Ponce ante todo esto que se está hablando del Puerto de las Américas, de contratos y demás? ¿Cuál es la opinión de ustedes? Bueno, la situación actual es muy pobre en cuestión al movimiento de barcos. Por lo tanto, al ser pobre, nosotros como unión y la comunidad de la playa, somos como diríamos, los casos que está asociando el muelle, porque al no ver movimiento de barcos, pues la economía sigue hacia acá. Esto es algo que hemos estado escuchando por los últimos años. Estaba conversando con ustedes antes de comenzar la grabación de lo lento precisamente que está la entrada de barcos. ¿Cuántos barcos a la fecha de hoy han entrado a Ponce en este año natural? En este año han entrado 4 a 5 barcos. ¿Y quiénes son esas compañías, esas empresas que están trayendo esos barcos? Bueno, tenemos a Luis Ayala, tenemos Caribbean y Intership. Okay. Por lo que usted me está diciendo, Pedro, y lo que hemos seguido este asunto por años, estos son los mismos barcos de siempre. La misma compañía, no hay ninguna nueva. No hay ninguna nueva. Soto, te pregunto entonces, el puerto de Ponce se ha convertido en un elefante blanco porque no hay movimiento, no hay crecimiento. Lo que me acaba de decir Pedro es que son los mismos barcos de hace 5, 6, 7 años. Es correcto, eso es así. Es correcto, la información exacta y precisa. Aquí no hay más ninguna otra compañía, aparte de las que acaba de mencionar Pedro. Como él te mencionó, Luis Ayala Colón, Intership, Transcaribbean, Iskay, son las únicas empresas navieras que traen embarcaciones aquí al puerto de Ponce. Sí, yo te pregunto, ¿y por qué eso? ¿Por qué no ha habido un crecimiento? ¿Por qué si se ha invertido tanto dinero en ese puerto, si se está hablando hasta de un operador internacional y se habla tanto, por qué no se ha hecho lo básico que es incrementar la llegada de barcos? Bueno, nosotros lo vemos de la siguiente forma, tanto el gobierno central como el gobierno municipal, pues
siguen en unas supuestas negociaciones, no se sabe cuáles son esas negociaciones y siguen estancando el proyecto. Y hasta la fecha eso es lo que hay. Pedro, pero se firmó recientemente una ley para hacer posible la transferencia del puerto de Ponce al gobierno central para comenzar un desarrollo, inclusive para, entre las cosas que se ha hablado, se dice de conseguir un operador de calibre internacional. Si se hace hasta una ley, ¿por qué sigue estancado esto? Bueno, aparentemente no la pasaba el gobierno central el día 20 y no vemos, se hace acuerdo después de que se firma una ley. Estamos, según yo lo veo, vamos a hacer acaso para nosotros. O sea, el proceso, lo que usted me está diciendo es que todo este proceso de vistas, de leyes, en vez de ustedes ver, le pregunto, ¿ustedes están viendo un adelanto en el proceso o está estancado el proceso del desarrollo económico, el desarrollo de crecimiento del puerto? El desarrollo económico está estancado y lo vemos que va hacia acá, no ha desarrollado, no ha cogido nada pie adelante. Pedro, perdón, le voy a preguntar algo a Carlos, y es que hemos oído a través de los diferentes medios de noticias de que el Banco de Desarrollo, la Secretaría de Desarrollo Económico, a través de su secretario Alberto Bacó, y el municipio de Ponce, a través de un ayudante de la alcaldesa, me llama la atención eso, una ayudante de la alcaldesa, de nombre Jessica Nieves, han firmado un contrato, han firmado unos acuerdos que, según dice el licenciado Emanueli, son contrarios a la ley recién aprobada y que el efecto es retrasar el conseguir, el contratar ese operador de calibre internacional. Le pregunto a Carlos, ¿qué participación, si alguna, ustedes han tenido en todo ese proceso de los contratos que firmaron entre estas dos partes y entre estudiar la posibilidad de ese operador? Yo te diría que ninguna. Honesta y sencillamente ninguna. A nosotros no se nos tomó en consideración. Nosotros hemos sabido esto a través de la prensa, a través de los comentarios que hizo el licenciado Emanueli ayer durante la mañana, y entendemos que verdaderamente esto es un atraso. Es decir, lo voy a decir a mi manera, los protagonistas de todo este proceso, que son los trabajadores, específicamente los trabajadores del muelle, de lo que se supone que sea el puerto de las Américas, no han sido consultados, no han sido partícipes directos reales de esos acuerdos entre esas agencias como la Secretaría de Desarrollo Económico y el municipio de Ponce. Ahora pregunto, Soto, el licenciado Emanueli está alegando, está diciendo, denunciando de que ese contrato que se firmó entre esas dos partes va a atrasar, el efecto real va a ser que va a atrasar el conseguir un operador. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Entendemos que mientras se sigue atrasando esos acuerdos que llegaron el 14 de febrero o el día 20 de este mes, ¿verdad? De este año también, entendemos que en lo que se llegan a unos acuerdos específicos sobre ese contrato que haya firmado el secretario Bacó y la persona que envió la alcaldesa de Ponce, ¿verdad? Entendemos que debe de buscarse el operador de calibre internacional, porque entonces, imagínate, si seguimos atrasando esto, pues vamos a decirlo así, sigue muriendo el proyecto. No, Pedro, usted como presidente de la Unión de Trabajadores de Muelles, todo este atraso, todo este proceso que se torna lento, lentísimo, ¿cuál está siendo el efecto en los trabajadores en términos de poder mantener una familia, de poder enviar a sus hijos a estudiar, en términos de sus necesidades diarias? ¿Cómo se están afectando esos trabajadores y sus familias? Ha sido detrimental porque al no haber movimiento de barco y el plan médico ha ido reversa, las vacaciones estamos reversa y han ido socios, no han podido pasar la pensión porque como no hay nada de barco, pues no ganan nada para apuntarle a la pensión. Hemos ido en reversa. Ustedes están viendo el deterioro de esta local,
cómo se va deteriorando, porque al no haber cuota para ni para el bien del informe, no podemos mantenerla. Y lo poco es para pagar luz y agua y esas cosas. Ha sido detrimental para nosotros. Fíjese, don Pedro, usted ha traído un asunto que me choca fuerte y es que me recuerda también a los compañeros y compañeras empleadas del municipio de Ponce, que el municipio no estaba cumpliendo con el pago del dinero se le sacaba del cheque a sus empleados para el retiro, para AELA, inclusive como los recortes de jornada afectó la vida de esos compañeros y compañeras trabajadores. Usted mencionó las pensiones. Quiere decir que, y le pregunto, por lo que usted me está diciendo, yo interpreto que la calidad de vida de los trabajadores de muelle y de la comunidad de la playa se ha deteriorado por lo mal manejado del asunto y por lo lento que se está manejando este asunto. Así lo estamos considerando nosotros y lo estamos viendo también. ¿Qué ustedes proponen concretamente para que esto se acelere? Porque mientras tanto, en Ponce, Puerto Rico, que como bien dijo una vez el gran amigo Rafael Cordero Santiago, el puerto de las Américas no solamente era la salvación de Ponce, sino que era la salvación de Puerto Rico. Y muchos decían que iba a ser también de gran ayuda en todo el área del Caribe. Y hoy es un estancamiento, pero cuando miramos para el lado, vemos República Dominicana, vemos Jamaica, vemos Cuba, vemos los puertos de la Florida creciendo. Nos hablan de un nuevo canal que va a cruzar del Atlántico acá al Caribe. Entonces, mientras eso sucede, ¿dónde están los trabajadores del muelle de Ponce? Bueno, primero que nada, se habla de Santo Domingo como más adelante que nosotros, pero Santo Domingo tiene un operador. Santo Domingo tiene un operador, y eso es lo que nosotros no podemos perder, la meta de conseguirnos un operador de calibre internacional para que pueda desarrollar el puerto. O sea, que entonces lo que ustedes proponen es que se acelere el proceso de conseguir ese operador. Eso es lo que nosotros estamos todos de acuerdo. Un operador, pues ya vamos a ver las funciones, no rápido, pero las vamos a ir viendo. Oiga, don Pedro, pero yo vengo escuchando hace años, que hay varios operadores de, como dicen ellos, la frasecita esa, de calibre internacional, que han estado interesados en el puerto Las Américas. Inclusive algunos de ellos hasta han llegado hasta Ponce, han hecho propuestas, pero no se concretizan. ¿Por qué usted entiende que no se concretizan? ¿Por qué si hay operadores allá afuera, en el mundo, interesados en esto, por qué no se concretizan? Porque no se concretizan, no te lo puedo aceptar así, porque no sé la mentalidad que tienen ellos para llegar con el operador. Pero yo sé que allá, que si llega alguien a darte de comer, uno lo va a rechazar, uno lo va a aceptar, porque está llenando tu estómago, ¿no? Hablando en la joya bichuela, como hablamos nosotros. Entonces, si llega un operador y me ofrece lo que yo estoy buscando, ¿por qué yo no me acerco a él a hacer las negociaciones con él? Usted es un hombre de, voy a decirlo con el mejor orgullo que se pueda decir esto, usted es un hombre de muelles, usted es un hombre de organización, un hombre de sindicato. Las experiencias en otros países que han logrado desarrollar sus puertos, ¿cómo han sido mirándolo desde aquí, desde Ponce? Bueno, lo hemos mirado de la forma de que allá se un operador de calibre internacional y él desarrolla el puerto como a su capacidad, como él lo entiende. Y eso tiene sus efectos en las comunidades aledañas, eso tiene sus efectos en las ciudades, en los países donde se operan esos puertos. Eso es así, pues ahí, hacer así, pues ya la economía pues va, ¿cómo te digo? Va operando. Carlos, le pregunto a ambos en términos de las propuestas. Estoy notando que la preocupación mayor de ustedes es que se consiga pronto y de una forma responsable ese operador del puerto. ¿Hay algunas otras propuestas que ustedes han hecho al gobierno? Entiéndase el gobierno central, la legislatura que también estuvo metida en este asunto, el gobierno municipal. ¿Hay otras propuestas que ustedes han hecho
para echar a caminar este proyecto que tanta esperanza tiene Puerto Rico? Bueno, nosotros le hemos presentado alternativas al gobierno central. Ellos las han escrito, ¿verdad? Las han plasmado en su carpeta, pero no sabemos si ellos la van a hacer realidad, tú sabes, de verdad no tenemos conocimiento sobre eso. Se le han presentado varias alternativas. Amigos y amigas de Agenda Comunitaria, esta es la realidad de una situación donde se está jugando el futuro de Puerto Rico. No solamente el futuro de la playa de Ponce ni de Ponce, el futuro de Puerto Rico. Sin embargo, vemos cómo las autoridades, para decirlo de una forma general, no están tratando el asunto con la seriedad que merece. Mientras tanto, los trabajadores, que son los que día a día llevan el peso grande de esta crisis, que son los que llevan día a día el peso de sostener en su momento dado también ese muelle de Ponce, cuando se convierta en el Puerto de las Américas, no se le toma en consideración, se le permite hablar, como decía un gran amigo mío, el derecho del pataleo, pero a la hora de la verdad, sus propuestas, ¿dónde están? Muchas gracias a don Pedro Rodríguez, quien es el presidente de la Unión de Trabajadores de Muelle, y a don Carlos Soto, quien es el secretario financiero. Nosotros en Agenda Comunitaria vamos a estar dándole mucho seguimiento a este asunto porque es de vital importancia para Puerto Rico. Muchas gracias. Bien, amigos y amigas, han escuchado ustedes las opiniones, los comentarios de dos de los principales dirigentes de la Unión de Trabajadores de Muelles, el señor Pedro Rodríguez, quien es el presidente de la Unión, y el señor Carlos Soto, secretario financiero. Nos queda entonces en la mente, luego de oírlos, el sector gubernamental, entiéndase ejecutivo, legislatura, el gobierno municipal, están tomando en consideración la opinión de quienes llevan el mayor peso de este proyecto, los trabajadores de muelles, que como ustedes han escuchado, están pasando grandes y graves situaciones, precisamente porque ese muelle no se mueve, porque ese puerto de las Américas no se acaba de convertir, porque mientras hay todo un tirijala entre estos sectores, otros países nos pasan por el lado y nos dicen adiós. El proyecto del Puerto de las Américas, que como dijo Rafael Cordero Santiago, no solamente se trata de la salvación de Ponce, se trata del futuro de Puerto Rico. Y en esto, las comunidades, como los trabajadores, tenemos que estar pendientes y ser partícipes de este desarrollo. Esperamos que le haya sido de gran beneficio para ustedes esta entrevista que hemos realizado, y estaremos dándole seguimiento a este proyecto del Puerto de las Américas que no termina por concluir. Veremos a los grandes intereses que son los que se están beneficiando de él. Estaremos pendientes en Agenda Comunitaria. Hasta la próxima edición de este su programa, Agenda Comunitaria.